en la salud en el aparato locomotor. Para mantener la salud de nuestro aparato locomotor es muy importante seguir una dieta equilibrada y evitar el sedentarismo. La práctica de ejercicios físicos, como por ejemplo, tiene efectos beneficiosos sobre el aparato locomotor, así como sobre el resto de los sistemas del organismo, y contribuye a nuestros beneficios, especialmente a nuestro beneficio mental. El ejercicio físico desarrolla la musculatura de forma que contribuye a una capa protectora de elementos como articulaciones, ligamentos, especialmente los huesos. Además ayuda a mantener un peso adecuado que previene la aparición de muchos problemas relacionados con por ejemplo, con la obesidad, que hay personas que todo el tiempo pasan eh, alimentándose, pasan comiendo comidas chatarras, comidas grasosas. Eh, La mayoría tiene los trastornos o enfermedades del aparato locomotor suelen manifestarse como un dolor en un sector determinado de nuestro cuerpo, o bien como una inflamación, como por ejemplo, qué sé yo, una inflamación en los inflamación en cualquier parte de nuestro cuerpo, incluso de nuestros órganos que está conformado el ser humano. La mayoría de los trastornos o enfermedades del aparato locomotor suelen manifestarse como un dolor, por ejemplo, un dolor en un sector, decíamos que en un sector determinado de nuestra parte de nuestro cuerpo. En este caso, las fracturas, los esguinces, contracturas, las escoliosis, por ejemplo, hay otra, por ejemplo, la artritis, las astrosis, bueno, etcétera. Hay otras enfermedades que siempre están presentes en nuestro cuerpo. Podemos distinguirse tres tipos de trastornos dependiendo de la parte del aparato locomotor, por ejemplo, que afectan a nuestro cuerpo. Los óseos, como las fracturas, las articulaciones como los esguinces, musculares como las contracturas, algunos trastornos o enfermedades del aparato locomotor, como los dolores por ejemplo, especialmente los dolores de espalda. Cuando nosotros decimos, es que me duele mucho la espalda, a lo mejor por el ejercicio físico que hizo bruscamente, o a lo mejor especialmente en el campo, como acostumbran, por ejemplo, a cargar, por ejemplo, cuando hay cavación de papas, por ejemplo, se cargan los quintales de papas, y eso en lo posterior va afectando especialmente a partes de nuestro cuerpo. En algunos trastornos o en enfermedades del aparato locomotor, decíamos, como por ejemplo el dolor, ya decíamos, el dolor de espalda, las contracturas, etcétera, se deben a que mantenernos
posturas incorrectas, como por ejemplo si decíamos, es que hoy voy a hacer un ejercicio físico, pero no nos ponemos en la postura que es correcta. Por ello es necesario conseguir los malos hábitos y adoptar otros más saludables. Todo esto depende especialmente de nosotros. Si nosotros queremos mantenernos con una salud adecuada, depende exclusivamente del único responsable es uno. La mayoría de los problemas postulares se inicia en la infancia, especialmente decíamos en la niñez, porque desde ahí son donde le van educando a nuestro cuerpo, le van educando a conseguir hábitos correctos, sí, es decir, desde la infancia, por la adoptación de posturas incorrectas no recogidas a tiempo. Esto puede ocasionar, aparte de efectos estéticos, de efectos desarreglos, por ejemplo, en la actividad de los órganos internos y problemas en funciones como la respiración, la deambulación, la circulación sanguínea, la locomoción, es decir, todos estos es exclusivamente la regulación que debemos practicar. Una buena postura es aquella capaz de mantener una correcta alimentación de los diferentes elementos corporales, como el mismo esfuerzo y estrés sobre el sistema nervioso y el aparato locomotor. Si nosotros decimos una buena postura de alimentación, por ejemplo, especialmente los jóvenes, los niños, incluso en las escuelas, en los colegios, siempre yo he visto que están comiendo exclusivamente comida que no es saludable, pero sus papacitos son los únicos que pueden controlar este tipo de alimentación, especialmente en las niñas. En algunos consejos para posturas, como son si se lleva peso distribuido uniformemente, por ejemplo, hay personas que siempre se controlan, especialmente en la juventud, hace ejercicios físicos, y cuando hace ejercicios físicos entonces empieza especialmente a expulsar sudor, y por donde también están eliminando todas esas alimentación que lo hizo anteriormente, es decir, expulsa todo lo que se había alimentado, entonces está expulsando especialmente grasas, está expulsando este tipo de especialmente en los niños, e incluso hay gente, por ejemplo, que en las mañanas empiezan a los parques, incluso a la circunvalación, a estar haciendo ejercicios físicos, a caminar, a trotar. Y eso es saludable para el ser humano, y no solamente para la niñez, sino para todo el ser humano. Mientras nosotros más actividad física hagamos, nuestro cuerpo está más activo para realizar cualquier actividad. El mantener el cuerpo erguido sin exageración, las curvaturas normales de la espalda, especialmente en la espalda, cuando nosotros vemos que o sentimos dolor en
en la espalda, y ya viene la preocupación, y de paso la preocupación, como ya preocupación, también ahí viene ya la estrés, es decir, ¿por qué siempre me está doliendo la espalda? Y la estrés es una enfermedad donde especialmente afecta, creo que, la preocupación de estar siempre pensando en lo que me está pasando. Eso le va a llevar a que nosotros a lo mejor proviene otras enfermedades que ni siquiera será la espalda, sino otras partes de nuestro cuerpo, es decir, por la estrés. Al sentarse a descansar con los pies en el suelo, por ejemplo, flexionando las rodillas en en ángulos rectos respecto a las caderas, y evitar la torsión de la columna vertebral. Es decir, si usted por desgracia a lo mejor tuvo una caída y ahí viene a lo mejor la torsión de la columna vertebral, que es la parte que mantiene firme a nuestro cuerpo. Porque si nosotros tenemos a lo mejor una fractura en nuestra columna vertebral, automáticamente quedamos inválidos para toda nuestra vida. Y eso nosotros tenemos que siempre evitar, cuidarnos especialmente. Sí, todos los seres. El sistema endocrino, nosotros anteriormente, cuando habíamos hablado, por ejemplo, del aparato muscular, cuando habíamos hablado del aparato, por ejemplo, del esqueleto del ser humano, yo había incluso llevar al curso, como ustedes ven que en el colegio hay hay un esqueleto del cuerpo, de nuestro cuerpo humano, pero también hay, dentro de ellos tenemos algunos órganos de nuestro cuerpo donde hablamos del sistema endocrino humano. Por ejemplo, el objetivo de esto siempre son establecer las relaciones entre las estructuras y función del sistema nervioso o del sistema endocrino. Cuando nosotros decimos en su fisiología, por ejemplo, y la respectiva, bueno, más bien a la reacción en la acción hormonal, por ejemplo. Cuando hablamos del sistema hormonal, estamos hablando asimismo de hormonas que está conformado nuestro cuerpo, ya sea en el hombre o especialmente en la mujer. Pero cuando estamos hablando del sistema endocrino humano, estamos hablando especialmente de todos los seres humanos. Cuando nosotros hablamos asimismo de la protección de las hormonas en el ser humano, o es similar al resto de los mamíferos. Por ejemplo, hay otros animalitos que son mamíferos, como por ejemplo las ovejas, por ejemplo los ovinos, los porcinos. Todos ellos son animales mamíferos, sí, pero dentro de eso nosotros también nos consideramos dentro del ser humano. El ser humano también es mamífero, sí. Entonces en este tipo de diversas glándulas y tejidos secretores intervienen en la regulación de los procesos fisiológicos de nuestro organismo. En la siguiente ilustración podemos apreciar la locomoción de los principios componentes del sistema endocrino humano. Por ejemplo, si decimos, estamos hablando solamente del sistema endocrino, no solamente del ser humano, sino también de otros seres vivos, sí, que también están conformados por este tipo de endocrinos.
A continuación describimos los órganos secretores y la función de las distintas hormonas que intervienen en el metabolismo humano. Cuando nosotros decimos intervienen las hormonas del cuerpo humano, hay personas que, por ejemplo, decimos, es que hay personas que son estériles, por ejemplo, y decimos cómo puede pasar una persona que es estéril, ya no puede reproducirse. Esto se debe especialmente a la falta de hormonas en nuestro cuerpo, ya sea hombre o mujer. Pero eso ya no depende especialmente de uno, sino nació asimismo con bajas hormonas. Pero también los médicos ahí dices que a usted le falta hormonas y vamos a inyectarle hormonas. Pero eso a lo largo del tiempo va a sufrir una enfermedad donde usted prácticamente por estarse inyectando mucha medicina química, algún momento le va a afectar a parte de su cuerpo en lo posterior. A continuación describimos los órganos secretores en la función de las distintas hormonas que intervienen en el metabolismo humano. Por ejemplo, ahí tenemos la hipotálamo. Por ejemplo, el hipotálamo está formado por tejido, especialmente por tejido nervioso, cuyas neuronas reciben información procedentes a la corteza cerebral, por ejemplo, acerca de los siempre cuando hablamos, por ejemplo, de los estímulos externos o internos, hay estímulos internos, por ejemplo, el hipotalamismo, hipotálamo más bien sintetiza especialmente las neurohormonas que envía a las glándulas, por ejemplo, cuando hablamos de las glándulas de la hipófisis, que pueden ser especialmente dos tipos de tejidos. Cuando hablamos nosotros de esta hipófisis, por ejemplo, hablamos del neurohormonal, de las neurohormonas de función estimuladora o más bien inhibidora sobre la hipófisis anterior, por ejemplo, ¿sí? Cuando, por ejemplo, asimismo otras neurohormonas pasan a la hipófisis posterior, donde son almacenadas y desde allí se vierten a la sangre, especialmente a todas las partes de nuestro cuerpo para alcanzar a los órganos de Diana, sí, de nuestro partes de nuestros órganos. Más bien estos son los por ejemplo la oxitocina y la hormona antidiurética. Por ejemplo, cuando decimos hormona antidiurética, cuando hablamos especialmente del ADH, la oxidación más bien esta estimula las contracciones de la musculatura del útero durante el parto y después de la expulsión del feto, para favorecer la recuperación de su volumen normal. Por ejemplo, cuando nosotros decimos es que cuando está, por ejemplo, una mujercita está con un feto, por ejemplo, en su cuerpo, para esto va
va aumentando el volumen especialmente de su cuerpo, de su estómago. Entonces cuando ya el feto ha salido, empieza nuevamente a tomar su forma anterior de su cuerpo, es decir, está recuperando las articulaciones. Asimismo, cuando decimos que también provoca la salida por ejemplo, la salida de la leche de las células glandulares, por ejemplo. Especialmente hay mujercitas que tienen mayor cantidad de esta leche en sus senos. Es decir, de ahí también depende de la alimentación del niño. Mientras más leche tenga, va a haber mayor alimentación en el nuevo ser. Por ejemplo, la hormona por ejemplo, cuando hablamos de la hormona antidiurética, por ejemplo, estamos hablando de ADH, estimula la absorción, por ejemplo, de agua, de las nefronas, también de los riñones. Cuando nosotros especialmente no tomamos mucha agua especialmente cuando hacemos ejercicios físicos y sabemos que nos estamos expulsando gran cantidad de agua, entonces nosotros debemos siempre tomarnos como base fundamental, es decir, 3 litros de agua diariamente siempre cuando nuestros niños, para que no sufran enfermedades nuestros riñones, es decir, el agua es la que le mantiene sano a sus riñones. Así se mantiene constante los valores de la presión sanguínea. Cuando hablamos nosotros por ejemplo, de la hipófisis en el colegio de nosotros, en el colegio que hoy estamos elaborando, en el laboratorio tenemos una maquetita donde nosotros vamos a identificar especialmente la hipófisis de nuestro cuerpo, por decir, de nuestro cráneo especialmente. Sí, es decir, nuestro cráneo está ahí, vamos a ver especialmente las partes de nuestro cráneo, es decir, la hipófisis en nuestro cuerpo. Me imagino que en el próximo sábado ya tenemos ahí la maqueta y vamos a ver cómo está conformado especialmente las partes internas de nuestro cráneo. Y ahí vamos a hablar haciendo un recordatorio sobre la hipófisis. Sí, la hipófisis, dentro de la hipófisis distinguimos asimismo la hipófisis anterior por ejemplo, la hipófisis de adenohipófisis tiene función glandular y regresa hormonas que pasaron por ejemplo, siempre decimos que las hormonas pasan especialmente ¿a dónde? A la sangre, ¿no es cierto? La hipófisis posterior o neurohipófisis almacenan las neurosecreciones, por ejemplo, del hipovalismo, y se liberan más bien por ejemplo, a la torrente sanguínea, por ejemplo, ¿sí? Es decir, por donde está circulando especialmente la sangre a nuestro cuerpo. Por ejemplo, la hipófisis anterior
segrega 6 hormonas diferentes que podemos clasificar especialmente clasificamos en 2 grupos. Por ejemplo, la primera son hormonas que actúan directamente sobre órganos de Diana, son las hormonas del crecimiento o, como por ejemplo, si decimos del crecimiento o somotropina y la prolactina, es decir, que nosotros podemos utilizar este tipo de hormonas. Las hormonas del crecimiento o somotropina, por ejemplo, tenemos el símbolo que es el GH, actúa sobre los tejidos aumentando el sistema y proteínas y estimula el crecimiento de los huesos, por ejemplo. Pero ¿desde cuándo estimula especialmente? Si nosotros decimos de los huesos, especialmente desde la niñez, cuando nosotros tenemos una alimentación sana, especialmente en la niñez, desde ahí especialmente se va protegiendo especialmente sus huesos. Porque se han visto que hoy, especialmente en la actualidad, cuando tienen una pequeña, un pequeño tropiezo y se cae, y al caerse vemos que hay personas que siempre sufren estos tipos de fracturas en su cuerpo. ¿Por qué? Por la alimentación que se da especialmente en nuestro cuerpo. Por ejemplo, asimismo tenemos la prolactina, o más bien prolactina, que asimismo tenemos su símbolo que es el PRL. ¿Sí? Estimula la síntesis de la leche en las células glandulares de la mama después del parto, es decir, imagínense si no tuviéramos la prolactina, qué pasaría especialmente en las mamacitas que tienen niños. A lo mejor no los puede alimentar con leche materna, sino tienen que utilizar otro tipo de alimentos, como por ejemplo la leche materna, por ejemplo de las leches de los tarritos, por ejemplo. Entonces, imagínense que no es lo mismo, es decir, utilizar leche materna que utilizar leche de leche procesada. ¿Sí? Asimismo, las hormonas del crecimiento, somatropina, por ejemplo, decimos que el GH, sí. Asimismo, hormonas que estimulan las glándulas endocrinas, por ejemplo, que pertenecen a este grupo, las hormonas estimulantes y de la tiroides, por ejemplo. Cuando nosotros decimos, estas glándulas de la tiroides, hay mucha gente que sufren especialmente de este tipo de enfermedades especialmente de las glándulas, ¿sí? Por ejemplo, de la tiroides, dice, es que ¿dónde está la tiroides? ¿Dónde se encuentra la tiroides? Se encuentra especialmente en la garganta de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, asimismo, la hormona adrenocorticotrópica, asimismo tenemos el símbolo que es ACTH, asimismo estimula la producción de cortisol en la corteza de las glándulas suprarrenales. Por ejemplo, si decimos glándulas suprarrenales, está especialmente en la vejiga de nuestro cuerpo, ya sea del hombre o de la mujer. Como estamos hablando del ser humano, es decir, de los dos cuerpos, de hombre y mujer. Por ejemplo, la hormona
más bien la hormona del fascículo estimulante. Asimismo tenemos que su símbolo es FSH. Esta especialmente actúa sobre los testículos de nuestro y activa la producción de espermatozoides y estimula la maduración de los ovarios celulares duran que darán lugar a los óvulos, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, asimismo la hormona luteinizante, asimismo tenemos su símbolo que es el LH. Esta en cambio estimula la producción de la testosterona, que aporta parte de las células más bien interficiales de los testículos y activa en la maduración de los ovocitos a óvulos y su expulsión hacia especialmente hacia las trompas de falopio. Asimismo, estas glándulas endocrinas son centros de control hormonal más bien del hipotálamo y la hipófisis, que regulan la síntesis y la secreción de hormonas en distintas partes de nuestro organismo. A continuación, por ejemplo, tenemos los resúmenes principales de las glándulas endocrinas, de las hormonas que sintetizan el mecanismo más bien y actúa en su secreción. Si nosotros estamos hablando de secreción, estamos hablando especialmente del aparato reproductor, ¿sí? Entonces, mire, señores estudiantes, ahí asimismo tenemos un aparato, tenemos una actividad que usted va a hacer en su casita. Hay una sopa de letras, sí, es una sopa de letras del sistema endocrino. Eso es para la próxima clase. Nos vemos el próximo sábado, chicos. Asimismo hablaremos de una parte de más bien de las generalidades del sistema endocrino. Que pasen un lindo día, chicos, lindo fin de semana, que sus metas que ustedes se han propuesto se los cumplan, especialmente que pasen junto con sus familias un bonito año para todos ustedes y felicidades chicos, nos vemos el próximo sábado. Buenos días.